La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. El tema de ahora, hermanos, es el peligro de dejarse de congregar en una iglesia. Ahora en día, hermanos, resultan varios teólogos en las iglesias hablando, hermanos, que no es necesario congregarse en una iglesia. Buscan temas como, por ejemplo, donde quiera está Dios, ¿verdad? Podemos leer la Biblia en la casa. Bueno, si eso hubiera sido, entonces ¿para qué hizo una iglesia Jesucristo? ¿Verdad? ¿Para qué entonces Cristo hizo una iglesia? Hermanos, se equivocó Jesucristo y ¿para qué hizo una iglesia? Estas son solo excusas, hermanos, para justificar sus ideas y buscan versos bíblicos, hermanos, Dios donde quiera está y etcétera, etcétera, hermanos. Siempre la gente busca versos bíblicos, hermanos, para justificar sus ideas. ¿Un borracho tiene Biblia para justificar su borrachera, sí o no? ¿Qué dice? Jesús hizo el vino, Jesús tomó, ¿qué más? Empiezan a bajar varios versos bíblicos, hermanos, los de la marihuana. ¿Sabe usted, hermanos, que dicen de ellos de que está en la Biblia la marihuana? ¿Cuántos saben de que sí está en la Biblia la marihuana? ¿Cuántos sabían? Dice la Biblia que Dios creó todas las plantas, ¿sí o no? ¿Y la marihuana qué es? ¿Y sabe qué dicen ellos? ¿Y vio Dios que era? ¿Y sabe qué dicen ellos de la marihuana? Que es bueno. Hermano, no para el uso que ellos lo tienen, ¿verdad? Pero la gente siempre busca versos bíblicos, hermanos, para justificar sus ideas, ¿cómo se llama? Erróneas que tienen. El tema de ahora, hermanos, es el peligro de dejar de congregarse. El día de ayer hablaba con un hermano que hace muchos años, hermanos, dejó de congregarse en esta iglesia. Ahora el hermano está, hermanos, en su país, hace unos días atrás, y le digo yo, me dice, pastor, ¿cómo se arrepiente de no haberse seguido congregando? Le digo, fíjate que estoy trabajando en un proyecto y un tema. Le digo, ¿qué me aportas tú de tu experiencia? Me dice, pastor, me dice, uno se va alejando de culto en culto, de semana en semana, de año en año, y de repente uno ya no tiene ese deseo de estar congregados. Interesante, hermanos, que si Jesús vino a formar un cuerpo, una iglesia, hermanos, nosotros dejemos de congregarlos. Las iglesias, hermanos, han sido un hogar, ha sido una familia. Y en una familia, hermanos, dígame usted, ¿cuál familia no hay desacuerdos? Entre los padres y los hijos hay desacuerdo y la iglesia va a ser igual. No va a haber a veces acuerdo en ciertas cosas, hermanos, no, pero no por eso dejamos de ser familia. Tenemos que seguir siendo familia. Usted sabe, hermanos, que los templos como este, hermanos, para reunirse, hermanos, no se hicieron hasta como el año 1350, el año 350, el año 400, hermanos, hasta que Constantino, hermanos, se convirtió al cristianismo. Y entonces, hermanos, les empezó a dar edificios que eran edificios públicos, hermanos, a las iglesias para que se congregaran en las iglesias, y les empezó a dar edificios, hermanos, y de ahí empezaron a formar, hermanos, los edificios. Y ahora tenemos que las iglesias, una que lleva una cruz y que tiene, hermanos, cierta figura, pero estas iglesias de antes, hermanos, primero eran casas públicas de Roma. Pero ¿cómo se congregaban al principio, hermanos? Si acuérdense que cuando la iglesia empezó, no había una iglesia. La iglesia somos nosotros. Pero ¿cuántos se convirtieron al principio? Bueno, se convirtieron muchísimo. La Biblia habla de que una vez se convirtieron como 3,000 y otra vez como 5,000, hermanos, y la iglesia iba creciendo. Pero ¿cómo se reunían? Hermanos, se reunían en el libro de los Hechos, dice que se reunían en las casas. Hermanos, pero las casas no eran como las casas que usted tiene ahora. Han hecho excavaciones, por ejemplo, hermanos, en
en los pueblos antiguos, hermanos, como Corintios y varios lugares, hermanos, las casas eran pequeñitas. ¿Cuántas personas cabían en una casa? ¿Se acuerda usted cuando Pedro fue, hermanos, que salió de la cárcel y fue a buscar la casa? La casa, hermanos, estaban reunidos los hermanos, estaban orando. Y, hermanos, esa era una iglesia. Las casas, hermanos, servían como iglesia, como templos, pero para congregarse. ¿Cuántos se reunían, hermanos? 15, 25 personas, tal vez un poquito más, hermanos, pero eran lo que más cabía en aquel tiempo, hermanos, en una iglesia. Hacían una red de hermanos de varias iglesias, de varios lugares, y los hermanos asistían, hermanos. Hubo conflictos, sí, luego hubo conflictos, hermanos, en la iglesia cuando la iglesia empezó. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, los seres humanos somos conflictivos y nosotros llevamos los conflictos a la iglesia, hermanos, y luego hubieron conflictos en la iglesia. Luego que la iglesia, hermanos, nace, hay problemas en la iglesia. Entonces, desgraciadamente, hermanos, usted nunca va a encontrar una iglesia donde no hayan problemas, porque todas las iglesias tienen problemas. ¿Por qué? Porque los problemáticos somos nosotros. Yo soy un problema, usted es un problema, porque todos, hermanos, somos parte de un problema. Y a veces nosotros, hermanos, no nos gusta aceptar que nosotros, hermanos, formamos parte de los problemas. Entonces, hermanos, la iglesia ha sido necesario, hermanos, reunirse. Ahora en día, la iglesia ha ido de decadencia en decadencia, hermanos, en reunirse menos y menos servicios. La iglesia Vino Nuevo se reúne 2 días a la semana, pero la iglesia primitiva no se reunía 2 días a la semana. ¿Cuántos días se reunía la iglesia primitiva? Todos los días. Hermanos, las reuniones eran familiares. ¿Qué hacían? Bueno, iba la hermana fulana, hermano, con tamales, la otra iba con pupusas y la otra, hermano, con pozole, y todos riegaban y convivían y compartían, hermano. Esas eran las reuniones, eran reuniones familiares. Pero se dejó eso, hermanos, por ahí como el año 400 se dejó de hacer eso. Y, hermanos, ¿por qué? Porque las iglesias empezaron a expandir y a hacerse grandes, hermanos, y empezó a la gente a desintegrarse, a dejar tener esa comunión. Hermanos, el propósito de Jesucristo es que nosotros tengamos una comunión los unos con los otros, convivir, compartir. Hay un tema, hermanos, que le llaman, muchos americanos les dicen estar de acuerdo en desacuerdo. ¿Qué es estar de acuerdo en desacuerdo? Que usted puede estar en desacuerdo en algo, pero siempre tiene que estar de acuerdo en algo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, hermanos, que estos hombres famosos, Cash Lunas y todos estos hombres, hermanos, vivan como viven. Pero estoy de acuerdo que predican la palabra de Dios, que gracias a ellos se han convertido muchos hombres al evangelio, ¿verdad? Ahora, muchos los critican, hermanos, de que son, mire, la vez pasada salió una broma de que se había muerto Cash Luna. ¿Cuántos lo llegaron a ver en Facebook? Salió de que se había muerto Cash Luna, hermano, y ya se está chicharrando en el infierno y ponían de toda cosa, hermanos, en Facebook. Miren, ¿sabe qué es lo que es triste? Hermanos, este hombre ha predicado la palabra de Dios. Lo odian muchas personas, especialmente unos tal vez, hermanos, por envidia, porque no tienen la iglesia que él tiene. Yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con su doctrina de él. Pero ¿sabe qué, hermanos? Me he dado cuenta de que, por ejemplo, hermanos, a los mafiosos, a estos narcos que venden droga, hermanos, les hace una escuela, les hace dinero para la iglesia y la comunidad los quiere y los tienen como héroes. ¿Se acuerdan de Pablo Escobar? La gente lo lloraba porque tenía un equipo de fútbol, porque hacía muchas cosas, hermanos. Es más, lo tenían como un dios. Ahora, estos otros hombres, hermanos, los tienen como criminales. Ahora, yo no estoy justificando, no estoy de acuerdo con su doctrina, no estoy de acuerdo con el estilo como ellos manejan las cosas, pero estoy de acuerdo, hermanos, que gracias a ellos, mucha gente se ha convertido al cristianismo, ¿verdad? Sea como sea, ellos se han convertido. Pero el problema es, hermanos, que ahora hay más cristianos no congregados que congregados en una iglesia. ¿Sabe usted cuánto se estima que hay en Estados Unidos nada más, hermanos, no congregados, que ya no van a una iglesia? ¿Alguien que tiene alguna idea? Las estadísticas muestran, hermanos, que 66 millones de personas no están congregadas en Estados Unidos. 66
millones de personas no se congregan en una iglesia en Estados Unidos y se consideran cristianos. Ahora, ¿será que somos cristianos, hermanos, si no buscamos congregarnos con el cuerpo de Cristo? Jesús dijo, hermanos, muchas parábolas, por ejemplo, donde está el cuerpo, hermanos, muertos, ahí en los buitres y muchas cosas, hermanos. O sea, que uno tiene que estar congregado. Uno tiene que buscar, hermanos, congregarse. Es parte de una naturaleza. Ahora, ¿por qué dejamos de congregarnos? Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Miren, vamos a ver. Hay mucha gente que le cuesta ir a la casa de Dios. Hermanos, salir a la iglesia es bien difícil. Miren, hermanos, muchos por más que traten, hermanos, siempre llegan a la carrera y llegan tarde a la iglesia. No pueden manejar el tiempo, no sé qué les pasa, hermano, les cuesta. Mire, tienen la misma rutina de meterse a bañar a la misma hora, la mujer hacerse la make-up a la misma hora. Si ya sabe que tarda una hora para hacer la make-up, una hora más antes, ¿verdad? Vamos a seguir. Mire, hermanos, congregados, algunos que están en las iglesias, dice uno, pues yo en realidad ni quería ir a la iglesia. Algunos de ustedes estarán así de esta manera en esta noche. Y otros dicen, sí, me siento un poco mal, gracias por tu interés. Hermanos, alguien les dice, sabes que me da gusto de mirarte, mire, no sabes cómo te extrañamos en la iglesia. Hermanos, y muchos, a veces hasta uno piensa que son personas nuevas cuando llegan, hermanos, porque no tiene tiempo de no mirarlos. Muchos son tarderos para llegar, pero salen, hermanos, pero corriendo de la iglesia, hermanos. Mire, hermanos, esta gente no pudieran haber estado en la iglesia primitiva porque después del culto, hermanos, comían, convivían, compartían, hermanos, y bla, bla, bla. Hermanos, el culto no solo era de venir, hermanos, y escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con las personas? Mire, hermanos, la pobre niña la llevan, hermano, volando. Hermano, y el pueblo, Dios dice, y ya van por allá por el parqueo, hermano. Gloria a Dios. Unos dicen, bueno, me voy a quedar en la casa. Voy a echar, hermano, su Coca-Cola, mire, y no seas ocioso como aquellos que no se congregan. Miren, no dejando de congregarse, este es el verso que vamos a tener ahora, hermano, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, hermano, el dejarse de congregar. El que ama a Dios siempre hará tiempo, hermanos, para ir al templo. Aquí está nuestra introducción en esta noche. Hermanos, el peligro de no congregarse. Hermanos, la naturaleza misma nos enseña, hermanos, que los animales viven en grupo. Los leones, hermanos, son inteligentes. Ellos vigilan, hermanos, aquellos animales que andan solitarios. ¿Qué dice la Biblia? El león anda como, el diablo anda como león rugiente. Ver, ¿a quiénes destruye el enemigo? Pues miremos la actitud del león. El león, hermanos, busca a los más viejos, a los más débiles, a los más enfermos. Hermanos, hay cristiano muy viejo que no porque sea viejo, hermanos, es inteligente. El problema es, hermanos, que por ser viejo se confía y dice, no, ya me las sé todas, yo. Hermanos, el solitario. Dice Hebreos 23, capítulo 10, versos 23 y 25, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, o sea, sin andar de un lado para otro. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es importante que cuando nos congreguemos nos estimulemos al amor. Hermanos, danos amor, dice la gente en la iglesia. No, pero si usted no estimula, usted no es el que hace su parte para que se fluya el amor, hermanos, de nada sirve. A veces decimos, ay, en la iglesia no hay amor. ¿Y qué ha hecho usted de su parte para que haya amor? ¿Qué hacemos de nuestra parte nosotros? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué es exhortarnos? Que nos llamemos la atención, que no se deje de congregar. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ok.
Cuando el escritor escribe esto, hermanos, no sabemos si es Pablo o quién, cuando les dice no dejen de congregarse, había muchas razones por las que se dejaban de congregar, pero una de las razones más importantes por las que se dejaban de congregar, hermanos, era la persecución de la iglesia. Hermanos, había una persecución en la iglesia, hermanos, en este tiempo, ya cuando se le escribió esta carta, hermanos, que la gente tenía miedo a congregarse. Y Pablo, o el escritor esta carta, les dice, no dejen de congregarse. Ahora, ¿por qué nos dejamos de congregar nosotros? Por X cosas, hermanos, que no valen la pena. A veces le damos más importancia a ciertas cosas, hermanos, tan pequeñas, y dejamos de congregarnos. Yo quiero ver, hermanos, esta costumbre. ¿Qué es costumbre? En su casa hay una costumbre. En nuestro país hay una costumbre. Hermanos, cada país es conocido por una costumbre. ¿Y cómo se llegó a hacer esa costumbre? Bueno, fue una rutina. Entonces, se puede hacer una rutina, una costumbre de no venir a la iglesia, o se puede hacer una costumbre de venir a la iglesia. Se puede hacer una costumbre de venir empurrados a la iglesia, una costumbre de venir alegres. ¿Sabe mi lema de mi trabajo, hermanos, cuál es? Hay un señor que se me enoja mucho y le digo, fulano, ¿cómo quieres trabajar ahora? ¿8 horas enojado o 8 horas contento? Me dice, pues contento. Bueno, entonces depende de ti. Le digo, porque enojado, le digo, vas a andar todo el día molesto y son 8 horas bien pesadas para ti. Prefiero yo, le digo, trabajar las 8 horas contento. ¿Cómo quiere pasarle en la iglesia? ¿Enojado? Contento. Costumbre. Hermanos, por costumbre rapidito nosotros identificamos, hermanos, los países. Si usted quiere identificar a un mexicano, ¿qué es lo que busca rápido? Al fútbol, ok. El fútbol. ¿Qué más? Algo rápido que es el chile, hermanos. Si identificamos los tacos, ¿va? Si identificamos, hermanos, el mole, ¿de dónde se nos viene a la mente rápido? No, Puebla, se nos viene rápido, hermanos, ¿cómo se llama? Aún en México, hermanos, tienen sus lugares específicos y sus costumbres específicas en cada lugar. Y eso los han hecho, hermanos, ya una costumbre. Si queremos identificar a un salvadoreño, ¿qué pensamos del rápido? Las pupusas, ¿verdad? Rápido, las pupusas. Decimos, no, pues ya lo ven a uno con cara de pupusa, va rápido. Si identificamos, hermanos, un guatemalteco, ¿qué pensamos en ellos rápido? ¿Ah? Los tamales, los chuchitos, ¿qué más? El quetzal, ¿qué más? Si pensamos, hermanos, en, ¿cómo se llama? En un boliviano, ¿no? Hermanos, su vestuario, sus atuendos, por sus costumbres de sus atuendos de ellos. ¿Sabe usted, hermanos, que en Bolivia hay una costumbre de que se quitan los corajes las mujeres una vez al año? ¿Sí? ¿Se ha oído? ¿Se ha visto? Hermanos, vienen y se dan duro. Y solo ese día se vale, hermanos. Se dan duro, hermanos, hasta se sacan sangre ese día, pero deben de quedar contentos. Después de eso, hermanos, y también los hombres, pero más las mujeres. Si pensamos en los chinos, ¿qué pensamos rápido? El arroz, ¿verdad? Rápido, hermano. Los palillos. ¿Qué más? El karate, ¿verdad? Si pensamos en México, ¿qué pensamos, hermano? En las películas de balazos, ¿verdad? Los hermanos Armadas, todo el tiempo no los mataban, hermano. Pensamos en ellos. Mariachi, dice el hermano. Y así, hermanos, es una costumbre. El no venir a la iglesia se vuelve una costumbre, o el venir a la iglesia es una costumbre. ¿Qué es lo que hace una costumbre? Una rutina. Hermano, una rutina buena o una rutina mala. Una rutina buena, venir a la iglesia es bueno. Hablaba con el pastor Taylor y le decía, voy a predicar de esto. Me dice, me diste un mensaje y quiero yo predicar eso también. Todos sabemos, hermanos, que nosotros queremos cuidarnos de la salud. Por ejemplo, llega noviembre, diciembre y enero y todo el mundo se empieza a inscribir en los gimnasios. Y dice, vamos a ir al gimnasio, hermanos. Todo el mundo dice, vamos a ir al gimnasio.
¿Sabe, hermanos, que hasta ponen especiales? Fíjese usted, hermanos, llega diciembre y empiezan a poner los especiales, hermanos, y a salir en la tela los gimnasios, porque la gente dice, voy a ir al gimnasio. El problema, hermano, es que la gente empieza a ir, pero no agarra una costumbre para ir. Cuando la gente agarre una costumbre, entonces ya se le va a hacer fácil. ¿Cuántos de ustedes han empezado un trabajo, hermanos, que no están acostumbrados a hacerlo? Se les hace súper difícil cuando empieza ese trabajo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no se ha acostumbrado todavía. No se ha acostumbrado. Pero ya que usted se acostumbra a ese trabajo, hermano, es una rutina. Usted lo hace, hermano, hasta con los ojos cerrados. Usted hace su trabajo, hermanos, ¿cómo se llama? Prácticamente, hermano, con los ojos cerrados. Vamos a seguir, miren, en la traducción lenguaje actual. Sigamos confiando en que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Dios no nos va a dejar a medias. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. ¿Quién va a hacer esta parte de tratemos? ¿Dios lo va a tratar a usted o usted va a tratar? Usted va a tratar. Entonces, hay partes que usted las pone, no Dios. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. ¿Okay? Una costumbre es un hábito. Una costumbre es un hábito. Entonces, si usted vuelve una costumbre de no venir a la iglesia, a usted le va a costar, hermanos, venir a la iglesia. Cada vez que usted intente venir a la iglesia, algo sucede en su casa, hermanos, que usted no puede venir. Algo le obstruye a que usted no pueda venir a la iglesia. Mire, una costumbre es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Hermanos, se vuelve un hábito por la práctica de algo. Las costumbres de una nación o una persona son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter distintivo. Hermanos, nosotros tenemos un hábito, una costumbre en su casa. Usted tiene costumbres, hermanos, diferentes a las otras personas. ¿Cómo lo han logrado? Hermanos, no sé. Muchos tal vez tienen una costumbre de ir los viernes al cine, por decir algo, ¿no? Otros tienen la costumbre de ir los viernes a los tacos. Otros tienen la costumbre, hermanos, de hacer tal día pizza, tal día. No cocinamos nada. Otros tienen la costumbre de no limpiar la casa. Ah, no, eso no es costumbre, ¿va? Una costumbre es un hábito, hermano, adquirido por la práctica frecuente de un acto. Es el conjunto de inclinaciones y de usos, hermanos, de formar el carácter distintivo de una nación o de una persona. Entonces nosotros, hermanos, formamos ese carácter de venir a la iglesia o de no venir a la iglesia. Las costumbres no es el último paso, sino que el conjunto de costumbres forjan culturas. La cultura significa cultivo o crianza. Es el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. Es el conjunto de modos de vidas y de costumbres. Entonces, hermano, usted tiene costumbres. Por ejemplo, usted tiene costumbre tal vez de acostarse a las 9, pararse a las 5. No sé cuál sea su costumbre. Hay algunos hermanos que tienen una costumbre de pararse temprano a orar. Otros tienen costumbre, hermano, de levantarse a las 10, 12 de la mañana. No sé cuál es la costumbre de usted. Pero la costumbre, hermanos, es un hábito que usted lo va forjando y usted cambia esa costumbre. Venir a la iglesia, entonces es una costumbre y después lo justificamos con excusas por razones por qué usted no viene a la iglesia. Y también busqué en las estadísticas las razones o las excusas más frecuentes que la gente da, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Y si usted tiene más, las podemos poner por ahí, ¿va? Para el que el hecho de congregarse, hermano, se convierta en una costumbre, tiene que empezar con excusas, hermanos, que luego se convierte en hábito. O sea, primero empieza con excusas para no venir a la iglesia. Luego se convierte en hábito. Por ejemplo, las excusas del cansancio. ¿Sabe, hermanos, que ese es uno de los
De todas las, estadísticas que estuve viendo, la excusa más grande que hay es cansancio. ¿Cuántos aquí alguna vez no han venido a la iglesia porque están cansados? Amén. Hermanas honestas. El cansancio, esa es la, pero según la estadística es una excusa. Porque usted no está cansado para otras cosas. ¿Verdad? Mi hermano, cuando anda en Disneyland, ahí no está cansado. Ahí anda bien feliz, hermano. No hay excusa, ¿no? Son las 10, 12, no se quiere ir. Y las patas las siente uno como de elefante, ya de hinchado de tanto andar caminando, ¿va? Pero no se quiere ir. Y en la iglesia, hermano, 2 horitas, ni 2 horas, hermanos. Y estamos abostezando. Qué largo está esto. Cansancio. De que el único día que me puedo levantar tarde, estos son para los que se reúnen los domingos en la mañana y dicen, estoy cansado. De que una época familiar, hermanos, por ejemplo, también es otra excusa en la que debemos disfrutar como familia, de que hay mucho trabajo, de la iglesia no es buena, no sirve, no edifica, solo sirve para que lo dañen a uno, eso es lo que mucha gente dice. El pastor no cuida a sus ovejas, de que no siente nada, salgo como entré. Bueno, hay gran cantidad de excusas, hermanos, que justifican a las personas para no venir a la iglesia. Pero después vamos a ver otras más. Se empieza entonces a faltar una vez al mes, luego se ve un domingo nada más y otro, no sé, hermanos, por ahí se desconectan de la congregación, se empiezan a visitar muchas congregaciones con el propósito de no comprometerse en ninguna. O sea, dicen, voy a ir a una iglesia aquí, voy a ir por allá, para no comprometerme. Ni hacer amistades, hermanos, muchos lo que hacen, salir corriendo para no hacer una amistad, ni un grupo, hermano, en ninguna de ellas. Luego se va una vez al mes y luego solo para bodas, hermanos, y después, hermanos, ahí de diferentes días como Navidad, Semana Santa y otras celebraciones especiales que hayan y de repente ya no lo ve uno, ¿eh? Gloria a Dios. En Estados Unidos, hermanos, una investigación revela que el 31% de la población adulta de los Estados Unidos, hermanos, unos 65 millones de personas, a pesar que han asistido regularmente a una iglesia, terminan abandonándola. Este número es aproximadamente igual a las personas que todavía pertenecen a una iglesia. O sea, es equivalente a los que no van a la iglesia, ¿sí? Y se consideran cristianos. 31% de la población, un promedio de unos 65 millones de personas, hermano. El estudio también encontró que más del 10% de los adultos que asisten a la iglesia están pensando irse de la iglesia también. O sea, está hablando del 65% de los que quedan, están pensando en irse. Y de esto, hermanos, estamos hablando de líderes y de toda clase, hermanos. Una investigación, este hombre, hermanos, es un investigador de una universidad. El doctor John, hermano, director del Laboratorio de Investigaciones Social de la Universidad del Norte de Colorado, con el fin de comprender, hermanos, el tamaño, la comprensión y la motivación de los evangélicos. Según Parker, las personas que están saliendo de la iglesia en masa no son solo los cristianos que decidieron dejar por capricho. Desde hace algún tiempo han estado involucrados personas que ocuparon posiciones de liderazgos, pero cuando se van, sus relaciones resultan ser difíciles de reemplazar. O sea, ellos no se dan cuenta del daño que le dan a la iglesia y a las demás personas, hermanos, cuando también deciden abandonar una iglesia. ¿Sabe usted, hermanos? Usted no sabe qué tan importante es usted. Que usted piensa, hermano, que usted es insignificante en una iglesia. Hermano, usted tiene un compromiso con Dios y usted tiene un punto clave en la iglesia donde usted se congrega, que usted no está, hermanos, para hacer estorbo en la iglesia, sino usted es importante. Cada uno de nosotros, hermanos, somos importantes en la iglesia. Y a todos se les extraña, hermanos, cuando alguien no va a una iglesia. ¿Por qué? Porque ese espacio queda vacío, ese espacio, hermano, queda ya que cuesta reemplazarlo.
No sé si van a alcanzar a leer ahí, ¿va? Una de las ideas, mucha gente dice que ¿para qué congregarse? Hermanos, ¿y entonces para qué se congregó Jesucristo? Si Jesús vino y se congregó y tenía problemas, a él no lo querían, lo odiaban. Hermanos, a veces no venimos a la iglesia porque no me entienden, el pastor, los líderes o alguien no me entiende. Hermanos, Jesús no solo no lo querían, si lo querían matar. Y aún así, hermanos, él asistía a una iglesia. En Lucas 4, 16 al 21 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, también, él formó parte de la costumbre de reunirse, hermanos, en los días de servicio, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido las escrituras delante de vosotros. Hermanos, Jesús se reunía en las sinagogas. ¿Hasta cuándo Jesús dejó de congregarse? Hermanos, hasta que ya hermanos, ya era tanto que ya lo querían matar. Entonces él se empezó a aislar porque, hermanos, sabía que lo podían linchar en cualquier momento. Mientras tanto, hermanos, nosotros tenemos que seguirlos congregando. Miren, hermanos, muchas cosas suceden en las iglesias. Luego la iglesia cuando creció, hermanos, hubieron problemas. Surgió primero, hermanos, de que no había suficiente ayuda. Surgió que no había suficiente manera de atender, hermanos, y que había discriminación. Que se discriminaban a los griegos y que a los judíos se les atendía mejor. Hermanos, luego hubieron problemas y problemas graves en la iglesia de Corintios, hermanos, toda clase de problemas. Conflictos, hermanos, quizás de lo que usted jamás ha visto en una iglesia. La iglesia de Corintios los tenía. ¿Sabe que la iglesia de Corintios, hermanos, tenían pleitos tan graves que se llevaban hasta cortes? Se llevaban a las cortes entre ellos. Pablo los regaña y les dice, bueno, que no hay gente capaz en medio de ustedes que pueda solucionar estos problemas, ¿para qué se llevan a los tribunales? Tan grave, hermanos, los problemas que había en Corintios, hermanos, que un hombre le había quitado la mujer a su papá, por supuesto no era su mamá, y le había quitado la mujer al papá. Hermanos, había de toda clase de conflictos, había gente que no quería trabajar y había de toda clase de conflictos en las iglesias. Si Jesús no hubiera dejado una iglesia, hermano, entonces en Apocalipsis Jesús no alertara a las 7 iglesias de Apocalipsis. Les alertara por personas, por individual a las personas. Jesús le alerta al ángel de la iglesia X, que era el ángel, el predicador, el pastor, el ministro, hermanos, que estaba ahí. Le alerta y le dice que le diga a la iglesia. Hermano, Jesús le habla al ministro para que le comunique, hermanos, a la iglesia de esa ciudad. Dios, hermanos, está interesado en que usted se congregue. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios hizo una forma de congregarse, que sonaban trompetas y al sonar de la trompeta, hermanos, la gente corría al tabernáculo, al lugar santo, al lugar, hermanos, para buscar la presencia de Dios. Dios siempre está interesado que la gente se congregue. Yo no sé de dónde sacan la gente ideas, hermanos, de que no hay que congregarse. Si la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo, capítulo 12 del libro de Corintios. Dice que nosotros nos necesitamos unos a los otros. Yo necesito la oreja. Hermano, ese dedo gordo que a usted no le gusta, hermano, ni enseñarlo, hermano, ese dedo tan feo que a veces tenemos, hermano, ¿le sirve a usted? Si usted sin ese dedo no se pudiera balancear.
Todo lo que usted tiene, usted lo necesita. Eso quiere decir, hermano, que cada uno de nosotros que estamos aquí, los necesitamos unos a los otros. Usted es tan importante para el hermano que está a su derecha y su izquierda, hermanos. No solo porque es su esposo o su esposa, ¿va? Estoy hablando, hermanos, que usted es importante para las demás personas. Que nosotros nos necesitamos como iglesia. El propósito de estar en una iglesia no es solo venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Es compartir, convivir con los hermanos, es relacionarse con ellos. Muchos hermanos les cuesta relacionarse con las personas. Y ponen excusas. ¿Sabe qué dicen muchos? Hermanos, para no tener problemas. Hermanos, si nosotros somos el problema. Yo soy el problema. Todos nosotros somos el problema. No hay nadie que no sea problema. Primera de Corintios, hermanos, verso 19. La iglesia de Asia os saluda, hermanos, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. Miren, hermanos, Aquila y Priscila era una gente, hermanos, que tenían su iglesia en su casa. Hermanos, era gente que tenía el deseo, el anhelo de que la iglesia se hiciera en su casa, hermanos. ¿Cuántas personas habrían? No eran muchos, 15, 20 personas. Tal vez un poquito más allá afuera, tal vez. ¿Cómo eran las casas antes? Hermano, las casas antes no eran con sala. Era un cuadro nada más. ¿Para qué eran las casas antes? Para protegerse, hermanos, para dormir. Todavía en El Salvador, Guatemala, en muchos lugares, hermanos, las casas son solo para dormir. ¿Dónde se come? Afuera, al aire libre. ¿Dónde está la cocina? Afuera. Adentro es para dormir. Ahora, hermanos, ya tenemos cocina, baño y todo. Hermanos, antes, ¿cuándo iba al baño usted adentro de su casa? Hermano, le tocaba ir como a 2 cuadras de lejos, quizás, hermanos, para ir al baño. ¿Sí o no? Claro. Nos tocaba, hermanos, ir lejos al baño. Ahora no, todo lo tenemos. Tenemos sala. Usted tiene un lugar, hermanos, para meter su carro, para que no se asolee, ¿va? Su carro. Todo tenemos, hermano. Ahora son casas grandes, pero antes eran casas pequeñitas. Imagínese usted conmigo la cantidad de personas que habría, hermanos, con Aquila y Priscila. Era poquito. ¿Se acuerdan en 1 de Corintios capítulo 11, hermanos, en la cena del Señor? Dice que unos se adelantaban a comer y otros, hermanos, ¿qué pasaba ahí? La gente, hermanos, convivía y compartía, pero había una división. Yo no me junto con esto, no me junto con aquello, nosotros hagamos nuestro grupito. Hermanos, eso siempre ha existido. Pero nosotros tenemos que fomentar el amor, la unidad, fomentar, hermanos, de que no se vuelva una costumbre, que cuando un hermano no está asistiendo a la iglesia, una llamada de teléfono. El hecho es que los primeros cristianos, hermanos, se reunieron por un periodo de cerca de los 300 años, principalmente, en los hogares de los miembros de la iglesia. Hasta el siglo IV, hermanos, cuando Constantino comenzó a construir en todo el imperio de Roma las primeras basílicas. Basílicas eran antes, hermanos, edificios que eran edificios, hermanos, para lugares públicos. Ahora se les conoce como iglesia. Antes de Constantino, la gente corría peligro. Después de Constantino, hermanos, la gente la cristianizaban a la fuerza. Llegaban, conquistaban un lugar cristiano, ya. Sometían al cacique de la tribu, hermanos, y todos eran cristianos, ya. ¿No es eso lo que hicieron los católicos con Latinoamérica? Vinieron, hermanos, conquistaron a México, conquistaron a todos, hermanos, ¡pum! ¿Qué es México ahora? Católico. Lo cristianizaron católico. Y eso hacían por muchos años. Entonces, después de Constantino, hermanos, fue una obligación ser cristiano. Es más,
Llegó tiempo, hermanos, de que el que no era cristiano lo podían hasta matar o echarlo a la cárcel. El que no asistía a una iglesia, hermanos, un domingo, hermanos, que era el día más oficial, podía ir a la cárcel o podía hasta, hermanos, enfrentar la muerte. Antes era al revés. El ministerio, hermanos, basado en las casas comenzó a ser muy común. Tal es así, hermanos, que todos los libros el libro de los Hechos, cada vez que se menciona una iglesia local, es una reunión de la iglesia, hermanos, para adorar, solo para tener, hermanos, ¿cómo es? Camaradería, o sea, compañerismo. Esta es una referencia, hermanos, de una reunión de iglesia, en un hogar, hombres, mujeres, ardiendo por el Espíritu de Dios, comenzaron a propagar, hermanos, el mensaje del Evangelio de casa en casa. Las iglesias en casa se desempeñaron, hermanos, un papel esencial en el rápido crecimiento, en el gran triunfo del cristianismo. Y sería apropiado, hermano, decir que los primeros 3 siglos pertenecieron al movimiento de la iglesia en las casas. Hermanos, una casa se llenaba, decía el hermano X, ¿saben qué? Ya no cabemos, vámonos a mi casa, se queda hasta aquí, nos reunimos en la casa. Hermanos, mire, antes no se requería de tantos predicadores. ¿Sabe qué hacían? Leían las cartas que mandaba Pablo, que mandaban los hermanos. Solo las leían, hermanos, y no les andaban dando tantas interpretaciones. Solamente leían, la gente se gozaba, cantaban unos cantos, hermanos, convivían, compartían, comían y se iban a sus casas. Ahora en día, hermanos, hacer un culto es difícil. Que la gente tiene comezón de oír y quiere oír cosas grandes. Si solo le leo la palabra de Dios, hermanos, nos quedamos, ¿qué es eso? Es importante, ahora, hermanos, aclararles. Pero antes solo se leía las cartas que mandaban los hermanos. Hermanos, miren lo que hacían. Las copiaban y se llevaban la otra copia a la otra iglesia. Por eso rondaban miles de copias, hermanos, porque de iglesia en iglesia habían copias de las cartas que mandaba Pablo, de que mandaban los evangelios, hermanos, y las mandaban de un lado a otro para que la gente las leyera. El propósito de que nosotros convivamos juntos, hermanos, es que nos fortalezcamos los unos a los otros. Cuando usted sea débil en una área, yo lo puedo ayudar. Cuando yo soy débil en una área, usted me debe de ayudar. Cuando su hermano que está a un lado es débil en una área, ayudémoslo. Dice que debemos, hermanos, ayudarnos los unos a los otros. Amonestándonos. ¿Qué es amonestando? Aconsejando, llamándonos la atención, no necesariamente regañándonos, hermanos, sino conviviendo y haciéndole entender que tan importante es estar en la casa de Dios. Hechos 20, hermanos, 20, dice, y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciar y enseñarnos públicamente por las... ¿Quién está escribiendo esto? ¿Quién dijo esto? Pablo. Entonces, ¿Pablo predicaba en las iglesias o en las casas? Predicaba en las sinagogas. Las sinagogas eran, hermanos, lugares públicos de los judíos. O sea, no nos confundamos en las sinagogas y en las casas. Las sinagogas también eran casas pequeñas. Como no tenían para ir al templo, hermanos, a Jerusalén, entonces eran como sucursales pequeñas que tenían en ciertos pueblos y eran las sinagogas. Pablo predicaba por las casas. Hoy estaba en una casa, mañana estaba en otra casa y todos los días habían culto, hermanos, y andaba de casa en casa. ¿Sabe usted, hermanos, que la manera de que una iglesia crezca es que usted y yo hagamos culto en nuestra casa y empecemos a invitar a nuestros amigos? Y es la única manera, hermanos, de que una iglesia se puede llenar. Cuando usted empiece a predicar en su casa y invitar gente, hermanos, en su casa, entonces una iglesia va a tener éxito. Porque es el único método, hermanos, que Dios dejó. Ahora el día, hermanos, han puesto de muchas clases de ideas, hermanos, pero Pablo predicaba en las casas. Verso 12 del capítulo 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de la madre de Juan. ¿Qué hacía ahí? Predicaban.
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿cómo estaban? Orando. Era un lugar de servicio. ¿Para qué abrimos nuestras casas ahora? Para el chisme. Ahora ya ni las casas abrimos para el chisme, hermano, está el Facebook, ¿verdad? Hermanos, abrían las casas para que se propagara, hermanos, el evangelio. Y esas eran las iglesias. Sé que no había excusas para que la gente no se congregara. Había gente, hermanos, que diario se congregaba. Claro, ahora vivimos, hermanos, en un mundo donde antes se trabajaba solo en las mañanas. Ahora, hermanos, hay diferentes turnos y es difícil, hermano. Yo sé que es muy difícil, pero honestamente, sea honesto conmigo. ¿Alguna vez usted no ha ido a la iglesia porque usted no quiere? Simplemente porque no quiere, ¿sí o no? Claro que sí. Está como aquel va que está con la soda ahí. Dice, ahora no tengo ganas de nada. No voy a ir a la iglesia. Pero para trabajar sí va. Entonces la iglesia eran las casas. Los historiadores, hermanos, concuerdan con que estas iglesias en las casas rara vez eran una de más de 15 o 20 personas. Lo que han encontrado los excavadores, ¿cómo les llaman a ellos que andan arqueólogos? Que han investigado esto, hermano. Una vez que una iglesia en una casa crecía, más que ese número, que era 20, 25 hermanos, se movían a otros. Generalmente se multiplicaban comenzando en un lugar cercano, otra iglesia, en otra casa. Si no se hacía esto, el crecimiento inmediatamente causaba problemas. En otras palabras, estas casas eran simplemente, hermanos, estructuras de casa de tamaño normal. No eran nada que escapara de lo ordinario, hermanos. No eran edificios como ahora. Acuérdense que las iglesias públicas empezaron, hermanos, como en el año 400 después de Cristo. Excusas, hermanos, para no ir a la iglesia. Excusa número 1, ¿estoy qué? Cansado, hermano, estoy muy cansado. Me levanté tarde. Las bancas o las sillas, hermanos, son demasiadas duras. Mira, hermano, y aquí con colchón. ¿Sabe qué me dijo una vez una hermana? Me dijo, son bien calientes en el verano. Hermano, ya no hay a uno ni qué decirle, ¿verdad? Mire, hace demasiado calor o demasiado frío. Fíjese que hay unos hermanos que dicen, pastor, súbale al aire. Otros me dicen, pastor, bájale al aire. ¿Quién le entiende a la gente, hermanos? Hay unos que son friolentos, hay otros que son calorientos, hermanos, y ya no hay a uno ni dónde poner el aire. Porque hay unos que ponen complaint y me dice una hermana, me dice, ay hermano, hasta cobija tengo que traer. Y hay otros que están echándose aire, hermanos, ya no hay a uno. Entonces, hermanos, y el problema es que el pastor es malo, porque le sube o le baja, hermanos. Si le bajo es muy frío y si le subo, hermanos, más calor para los demás. Entonces la gente dice, no voy porque el pastor le pone muy frío. O no voy porque no le ponen más frío. O no voy porque está muy caliente, hermanos. La iglesia está llena de hipócritas. Por eso no voy a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas. Hermanos, perdón. ¿Quiénes son los que formamos la iglesia? Nosotros. Hermanos, ¿y qué quiere decir hipócrita? En el griego, artistas que fingen, ¿verdad? Hacer cosas. Hermano, un pastor una vez vino una hermana y le dijo, hermano pastor, yo no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué, hermana? Le dice, es que le dice, aquí hay muchos hipócritas, le dijo, y se me quedan mirando. Solo viven criticándome, le dijo, y yo ya no quiero ir a esta iglesia. Hermana, le dijo, le voy a dar un consejo. Le dice, ¿qué, hermano? Siéntese en la banca delante para que usted no mire a los hipócritas. Y así pues le daba la espalda a todo el mundo, ¿verdad? El problema, hermano, es que a veces uno está atrás y está mirándole a todos los demás. Perdón por los que están atrás, ¿verdad? Pero a veces está mirando a todos los demás. Hermano, si usted siente que lo critican, siéntese adelante. Ve que hay gente que se fijó, pastor, cómo me miró. Hermano, yo que me voy a andar fijando en esas cosas. Mira, así me hizo los ojos como huevos estrellados, se me quedó mirando. Hermano, creemos que la iglesia está llena de hipócritas.
¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Muchos. Muchos de nosotros hemos pensado una vez, hermano, que la iglesia está llena de hipócritas. El predicador predica demasiado tiempo, demasiado fuerte o demasiado suave que hasta me duermo. ¿Verdad? O sea, por eso no va a la iglesia. He oído todo esto antes. Yo no necesito, lo mismo hubiera oír. Fíjate que hay predicadores que dicen, ya me lo sé. Eso ya me lo sé yo. La iglesia es aburrida. A algunos de la iglesia se les hace tan aburrido, hermano. Mire, pero cuando están mirando el partido del fútbol no se les hace nada de aburrido. Cuando están mirando la novela, hermano, están hasta llorando, hermano, y no se les hace aburrido, ¿verdad? No voy a esa iglesia porque es pequeña. Me gustan las iglesias grandes. Cuando está chiquita como que no me gusta. No voy a la iglesia porque me han herido los sentimientos. Me maltrataron. Me hicieron algo. ¿Cuántos hermanos sentimentales hay aquí en esta noche? Amén, dicen. Cualquier cosa, hermano, le puede herir los sentimientos. No voy a la iglesia porque tengo una reunión familiar. Miren, fíjense que la mayoría de gente, hermanos, no puede ir a la iglesia porque tiene cumpleaños, bautizos, ¿qué más? Toda clase de reuniones, hermano. Mire, tiene 7 días la semana, pero específicamente el día del culto es cuando tienen esas reuniones. Qué casualidad, ¿va? Otros son sinceros, hoy no tengo ganas. Mire Salmo 22, 22. Hablar de un nombre a mí mismo, hermano, en medio de la congregación alabaré. Pablo, ¿cómo se llama? El salmista dice que en medio de la congregación es para que usted y yo, hermano, alabemos a Dios. El enfoque, cuando usted viene a la iglesia, hermanos, el culto tiene 2 facetas. El momento de alabar y el momento de escuchar la palabra de Dios. Cuando es tiempo de alabar, alabe a Dios. Cuando es tiempo de escuchar la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios. Solo son 2 facetas nada más la que hay. Pero la gente, hermano, tiene ese problema. Hechos 2, 46, 47. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Igual que nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lograban ellos ser unánimes? Hermano, ¿había desacuerdos en ellos, sí o no? Por supuesto que había desacuerdos, pero entonces, ¿cómo es que estaban unánimes? Tenían que estar unánimes en ciertas cosas, hermanos. Que necesitamos esto, ok, tenemos que estar unánimes en eso. Fíjense que hay iglesias, hermanos, que tienen problemas, por ejemplo, dicen, ok, reunamos el dinero para comprar sillas. Sí, pero que sean de X color, si no, no colaboro. Ya empiezan con los problemas. Sí, pero que tenga colchones. Entonces, hermanos, tenemos que ser unánimes. El problema es que se necesita, digamos, sillas en la iglesia. Vamos a comprar las sillas de acuerdo al budget que haya de dinero, ¿verdad? Si hay buen dinero, se van a comprar buenas sillas. Si hay poco dinero, van a comprar sillas de metal. En el frío, hermano, va a tener que traer sus almohadas, ¿va? Dice, y partiendo el pan en los hogares. Hermanos, no solo está hablando del pan de la comunión, sino, hermanos, el pan de convivir los hermanos juntos, conviviendo, hermanos, con la comida. La comida es algo bien importante en las iglesias para que podamos, hermanos, compartir. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Hermano, pero había una comunión, había una sencillez,
había un compartimiento de la palabra, había un compartimiento de vivir juntos, de compartir juntos, de poder convivir juntos. Hermano, venir a la iglesia no es solo venir a escuchar la palabra de Dios. Si usted es eso lo que ha creído, hermano, usted está equivocado. La iglesia no empezó así. ¿Cómo hacía Jesús, hermanos, en las reuniones cuando iba? Convivía, compartía, comía con ellos. ¿Cómo le decían a Jesús? Comelón, bebedor. ¿Por qué? Porque él convivía y compartía con las demás personas. Si Jesús estuviera en esta noche físicamente, hermanos, con un cuerpo físico aquí, hermanos, no agarrara camino. Quisiera convivir y compartir con cada uno de ustedes. Nosotros, hermanos, tenemos ese problema grave, que creemos que venir a la iglesia es cumplir con nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro voto de venir a la iglesia y irnos. No, hermanos. ¿Por qué debo entonces congregarme? Mire, hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, ¿qué es lo que hace una iglesia? Vivir fuerte, convivir, compartir y vivir en la oración, compartir la palabra, la oración y la comunión juntos. Eso es lo que hace una iglesia fuerte. ¿Y cuántas personas habían? Pocas. ¿Habían problemas? Muchísimos problemas. Yo no conozco hasta ahorita, hermanos, una iglesia que no tenga problemas. Todas las iglesias tienen problemas. Problemas, hermanos, por un lado y problemas por otro lado. Mire, ahorita vamos a ver el tabernáculo de reunión, hermano, era un lugar que Dios había escogido para manifestarse. El pueblo de Israel, por eso Dios mandaba que los hijos de Jacob se congregasen y se acercasen a aquel lugar con tanto detalle, hermanos, que quien mandó a construir esto. Dios le dijo a Moisés, construílo. Si Dios está interesado que la gente se congregue, ¿por qué nosotros estamos desinteresados? ¿No será plan del enemigo, hermanos? ¿No es el enemigo que dice una cosa y Dios dice otra cosa? Y nosotros, hermanos, como somos medios lentos, siempre escuchamos la voz del enemigo. Miren, Números, capítulo 10, versos 2 y 3, dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campamento, y cuando las tocares, toda la congregación se reunirá ante ti y a la puerta del tabernáculo de reunión. Había un lugar específico. Sonaba la trompeta, vamos a congregarnos. ¿Usted ha fijado que la iglesia católica, hermanos, se congrega a través de los campanazos? Bueno, aquí yo creo que si le doy un campanazo, usted no lo escucha por donde vive, ¿verdad? Pero usted ya sabe el horario que la iglesia comienza. Dígame honestamente, hermano, ¿por qué llegamos tarde a la iglesia? ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Por qué llega tarde a la iglesia usted? ¿Poco interés? ¿Cuál será el problema legítimo que nosotros tenemos para poder estar en una iglesia temprano? ¿Falta de compromiso? ¿Falta de interés? ¿Falta de motivación? ¿O nos acostumbramos a salir tarde? Se convirtió en una costumbre. Mi hermano empieza a bañarse a la misma hora siempre. Por supuesto que va a salir tarde a la misma hora siempre. Si usted está acostumbrado a meterse a bañar a las 6, váyanse a las 4. Ahora, hermanos, los noto todos tristes y así como medios, se me quedan viendo, hermanos, así medios raros ahora. No lo estoy regañando, hermanos. Deuteronomio capítulo 31, 12 y 13 dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros. Hermanos, cuando usted lo esté visitando a alguien en su casa y que por eso no viene a la iglesia, ¿qué debe hacer? Traérselos. Mire, mi suegro llegaba a la iglesia, a mi casa a visitarme, hermano, qué casualidad, el día de servicio, fíjese. Y ahí estaba yo todo nervioso, hermano. ¿Y sabe qué? Le dije a mi esposa, vamos a invitar al suegro a la iglesia para que o va o deja de venir ese día. Hermano, lo invitamos y ya dejó de ir.
Claro, nos daba pena, hermano, venía de California y mucha gente, no, ay, que tengo visita, pastor. Invítelo a la iglesia. ¿Qué dice? Al extranjero también, hermanos, tenía que estar ahí. Estaba de metiche entre el medio del pueblo, tenía que estar ahí también. Dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Eran extranjeros, tenían que estar ahí en la congregación para que oigan y aprendan. ¿Para qué va usted? Para oír y aprender. Hermano, aprenda cosas buenas, no aprenda lo malo. Nosotros siempre aprendemos lo negativo, no lo positivo, ¿va? Para oír y aprender, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vas pasando el Jordán para tomar posesión. Gloria a Dios. Si usted y yo nos reunimos, hermanos, es porque queremos aprender, porque queremos convivir, compartir con los hermanos. Para mucha gente está confundida, dicen, no, yo para escuchar una buena predicación la puedo escuchar en YouTube. Es cierto, usted puede escuchar mejores predicaciones que aquí, ¿sí o no? Pero no se está congregando. Que la iglesia no es escuchar un mensaje, es de congregarse. Si usted no se congrega, pues entonces no es parte del cuerpo. 1 Corintios capítulo 12 dice, hermanos, que nosotros somos el cuerpo y formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, imagínense, hermanos, que a mi dedo le diera la gana de funcionar cuando Él quiera. Qué difícil sería para mí. Imagínese que usted le dé la gana de venir cuando usted quiera a la iglesia, hermano. Qué importante es usted para la iglesia. El daño que le hacemos a la iglesia. Estamos hablando a los demás hermanos. Iglesia es el lugar, hermanos, que nos congregamos, pero donde convivimos y compartimos con los demás hermanos. Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.